Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hay una bendición que tenemos en la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de Daniel. En el capítulo 2 del libro de Daniel nos dice la escritura en el versículo 19, 20, 21 y 22. La palabra bendita de Dios dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, dijo Daniel, y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Cómo comienza esta historia en este capítulo 2? Pues la Biblia dice que Nabucodonosor tenía 2 años de estar ejerciendo su reinado. Y a través de las cosas que habrían de venir, porque Dios conoce plenamente el presente y también el futuro. Por eso creemos por la declaración de la palabra que Él es Dios omnisciente y omnipresente. En Él están todas las cosas. En su mano están todo lo que Él ha determinado en su plena creación. Mucha gente, cuando se habla de la soberanía, cuando se habla de el poder sempiterno, a veces llegan a decir como que si Dios fuera una persona simplemente o completamente autoritaria. Pero no, Él es el Dios soberano. Él es el Dios complaciente. Él es el Dios omnipotente y Él puede hacer todo lo que Él quiere y como Él le parezca. Por eso hemos titulado el tema de hoy, el Dios soberano. Él le mostró a Nabucodonosor en un sueño cómo habría de ser el tiempo en lo que Nabucodonosor habría de reinar y quiénes vendrían después de él. Le muestra un sueño, pero al mismo tiempo dice la Biblia que Nabucodonosor se turbó y fue tan impactante el sueño que de la turbación él olvidó todo lo que había soñado, él olvidó todo lo que Dios le había revelado en ese sueño. Manda a llamar a todos sus sabios, a todos los adivinos que tenía a su alcance, y les dice que había tenido un sueño que lo había impresionado y que pedía a él que se lo declararan, pero al mismo tiempo les dice: se me olvidó lo que soñé. Entonces empiezan ellos como a darle explicaciones a ese gran rey, a ese hombre poderoso que Dios había establecido en la tierra de Babilonia. Entonces, como era un hombre imponente, digamos,
era un hombre que ejercía su autoridad de manera desmedida, despiadada, sin misericordia, sin entendimiento. Entonces los adivinos, los encantadores le dijeron, ¿cómo podemos? No hay manera de interpretarlo. Además de todo eso, ningún rey ha presentado una petición de esa naturaleza. Estaban mostrando prácticamente su incapacidad. Y a Nabucodonosor le molestó tanto que dice la palabra que los amenazó a muerte. Les dijo, ustedes se están dilatando, no entienden, no saben nada. Y bueno, se enojó y dijo, si no me dan la revelación, todos van a ir a la muerte con sus familias. Entonces, la palabra dice que esta sentencia alcanzó a todos los sabios, a todos los que practicaban la ciencia o todo lo que enmarca la adivinación de conocer el futuro y de demostrar que todos lo sabían y que todos lo entendían. Y en esa cuenta, según el versículo 13 de este capítulo 2 de Daniel, la Biblia dice que fue incluido Daniel y sus amigos. Lo fueron a buscar, le fueron a tocar la puerta y le dicen, también tú estás incluido en esta lista. Daniel, como hombre sabio, como hombre prudente, como hombre que dependía no de él, sino de Dios, pidió al capitán de la guardia suprema que tenía Nabucodonosor. Dice la escritura que le pidió audiencia con el capitán y el capitán le dijo que le iba a dar tiempo, porque Daniel le dijo, déjanos orar, déjanos pedir ayuda al Dios de los cielos para poder entender qué es lo que está pasando. Cuando Daniel comunicó esto a sus amigos, de los cuales habla la Biblia, que posteriormente fueron sometidos a varias pruebas, donde fue Daniel al pozo de los leones y los otros fueron metidos al horno de fuego, pues esos mismos protagonistas, esos siervos, esos elementos que Dios había llevado a Babilonia, donde ellos habían dado su posición espiritual, habían mostrado su identidad de creyentes en el Dios de los cielos, que habían evitado no contaminarse con los hábitos, con las costumbres, ni siquiera con la alimentación de los babilónicos, pues fueron a orar y sometieron el asunto a Dios y clamaron a Dios, y Dios en un sueño le reveló a Daniel todo lo que le había mostrado al gran Nabucodonosor. Iglesia del Señor, iglesia cristiana, ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que revela las cosas a tiempo, cuando su pueblo debe de estar alerta, en comunicación, en oración. Quizás alguien podría decir, y tanto predicador, tanto profeta, tanto pastor, ¿por qué no reveló Dios estas cosas en el mes de noviembre y en el mes de diciembre? Amados hermanos, todo está revelado en la palabra de Dios. El asunto es que la gente indiferente no presta atención a las cosas de Dios. Desde que yo vine a Cristo en el año de 1979, a finales, recuerdo un 13 de diciembre haber hecho mi confesión de fe. Y la influencia del mundo, siendo jóvenes, siempre nos agobia, siempre nos hace trastrabillar, siempre nos hace dudar, siempre nos hace pecar, siempre nos hace caer en la indiferencia y en la inconformidad. Pero Dios, que tiene planes, Él sigue obrando, Él se sigue manifestando. Pero ¿por qué le digo esto desde 1979 hasta el año 2020? Dios siempre ha estado hablando a la luz de su palabra. Y qué oportunidad más linda como hoy
como decíamos el domingo anterior, oportunidad para reflexionar. La amenaza a muerte, como la que le llegó a aquellos que no tenían un Dios todopoderoso a quien acudir, pero que le llegó a Daniel también, y Daniel sí supo acudir a ese Dios poderoso con sus compañeros de ministerio, con sus amigos, con sus hermanos en la fe. Entonces llegaron nuevamente al capitán y le dice Daniel: Dios me ha revelado el sueño del rey. Y dice la palabra que Daniel fue y le reveló completamente todo lo que Dios le había revelado. Pero hay algo muy impactante en este capítulo 2 del libro de Daniel, cuando en el versículo 18 dice la escritura: para que pidiese Daniel misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces, dice el versículo que leímos, el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Los siguientes versículos son los que leímos al comienzo de esta predicación. Y dice la escritura que cuando Daniel fue llevado al rey, el rey dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Pregunta Nabucodonosor. La humildad de Daniel, la característica de un siervo, de un hombre con el corazón de Dios, con temor, con sabiduría, con humildad, sin una pizca de vanagloria, porque eso es lo que afecta mucho en este tiempo y en cualquier otro tiempo, que los ministros tienen un buen mensaje que el Espíritu de Dios impacta y hay conversiones y hay sanidad, y muchos ministros creen que ellos son los de la mano milagrosa, creen que ellos son de la mano poderosa, y por eso se vanaglorían, se envanecen, y luego, pues, como dice el pastor ya que está con el señor David Wilkerson, su vanidad le cierra las puertas de Dios. Su vanagloria le cierra la bendición a miles de personas. ¿Por qué? Porque no le dan la gloria a Dios. En este versículo me impacta a mí, y creo que es una medicina de bendición, si yo anhelo, si yo deseo, y creo que debe de ser para todos los que predicamos la palabra, que no debemos de jactarnos ni vanagloriarnos por las maravillas que Dios hace. Él lo hace por su amor, Él lo hace por su misericordia, Él lo hace por su bondad y porque Él es el Todopoderoso. Nosotros simplemente somos instrumentos para la gloria de su nombre, para alabanza de su nombre. Y sintámonos, ¿qué le puedo decir? Agradecidos, sintámonos bienaventurados, sintámonos amados como hijos de Dios por ser instrumentos para la gloria de su nombre. Cuánta hambre de posición, anhelando nombramientos de patriarcas, de apóstoles, de evangelistas, de profetas. Y si usted va a la profundidad de esto, que un hombre de Dios tiene que ser humilde y tiene que dar la gloria a Dios en todo tiempo, pues cualquiera que predica es fácil, presa fácil de poderse envanecer y que lo llamen de un lado y de otro. ¿Cuántos pastores abandonan sus congregaciones? Y ahí se cumple el dicho que dice, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Dios nos ha llamado no a tener congregaciones grandes. Dios nos ha llamado a proclamar las verdades eternas, a tener la enseñanza en los hogares, los discipulados, que las familias sean restauradas y que permanezcamos siempre en la obra que Dios nos ha llamado. No sé
Pero mire qué impresionante. En este caso, ¿hasta dónde llevó Dios a Daniel? Pues Daniel no se imaginaba, pero todo previno de las siguientes palabras que Daniel le dice a Nabucodonosor. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, oiga bien, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. No había ser humano, por muy sabio, por muy escatólogo, por muy, ¿qué le puedo decir? Coronado con toda la ciencia. En los tiempos de Daniel y en los tiempos de hoy, no hay ser humano que tenga la capacidad de revelar los misterios de Dios. Por eso hay una palabra en Deuteronomios 29:29 que dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y los misterios solamente le pertenece a Dios. ¿Cuánto predicador vanidoso, mentiroso, hipócrita, vanaglorioso, diciendo: esto me lo acaba de revelar el Señor a mí para darle este pan? Son mentirosos. Aquí está diciendo Daniel lo que debe de ser un ministro, lo que debe de ser un proclamador de la palabra, diciéndole al rey: no hay ser humano que te pueda revelar lo que Dios te dio a conocer en tu sueño. Y en el versículo 28 le dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Oiga bien, en la cama le reveló Dios, cuando quizás él pensó que iba a tener un sueño profundo, que iba a dormir completamente, y luego es despertado con este sueño que lo turba al extremo, y para darle a entender que no había ser humano mayor ni con capacidad de las cuales se necesitan para recibir la revelación de los misterios divinos. Daniel le declara a Nabucodonosor todo lo que habría de venir en los tiempos de él, y aún ya él muerto, los reyes que vinieran después de él, y también le habla de un imperio que habría de desarrollarse, de los cuales en los versículos y capítulos siguientes nosotros conocemos todo lo que pasó. Amados hermanos en Cristo Jesús, si alguien hubiera revelado esto a través de las cámaras y la televisión, cuánta vanagloria, a saber en qué alas anduviera volando ahora. Pero, gloria a Dios, que vino esto y prácticamente el mundo se paró. Recuerdo en el principio de año, en el último domingo del año recién pasado, como en los primeros domingos de este año, yo les decía: hermanos, quizás los predicadores amantes de los aspectos económicos proclamen y digan año de prosperidad, año victorioso, año de finanzas, año de que tu cuenta en el banco va a crecer. Pero las palabras, como decía mi abuelito, se las lleva el viento. ¿Quién pudo decir y afirmar todo esto, que el mes de marzo, el mes de abril, habría de venir esta peste? Pero Dios, que conoce todos los tiempos, así como habló por la indiferencia y por otras cosas de las cuales necesitaba percibir al rey Nabucodonosor y hacerle entender que Dios es Dios de los dioses, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, él le dio a entender, y así pasaron las cosas como Dios habló. Después de esto, quiero para la iglesia del Señor
relatar algunas porciones de la epístola del apóstol Santiago. El apóstol Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, hijo de José y de María. Según los historiadores como Josefo y como otros que escribieron acerca de los ministerios de los apóstoles, se dice que Santiago, fue un hombre que al haber crecido cerca de Jesús, al conocer quizás la adolescencia, la juventud, le costó un poco creer en él. Al parecer, él, Santiago, con dos hermanos más, dudaban del ministerio mesiánico, dudaban del cumplimiento de las escrituras. Y por eso le costó un poco, según la historia de algunos teólogos. Pero la palabra nos dice que Santiago escribe esta epístola, llamada también con su propio nombre, epístola del apóstol Santiago, para la iglesia, para la gente que tuviera el alcance de leer y que la iglesia transmitiera este mensaje para los contemporáneos de su tiempo. Y por qué no decir, el Espíritu Santo inspiró a Santiago para hablarnos también a la iglesia en estos días. ¿Por qué digo esto? Porque según la historia teológica, esta epístola se cree que fue escrita antes del Evangelio de Mateo y antes del Evangelio de Marcos. Entonces, Santiago estaba en poco tiempo de los cuales iba a ser sacrificado. Según dice la historia, que fue llevado al pináculo del templo, en el mismo lugar donde el diablo tentó a Jesús. Y dice que de ahí fue empujado. Aunque él no cayó muerto, pero tuvo tiempo de doblar sus rodillas para invocar al Dios de los cielos. Pero ya esta carta, esta epístola maravillosa, ya había sido escrita para que corriera al corazón, a la mente, a las manos de la iglesia del Señor. Y en el capítulo 4, Santiago menciona unos aspectos maravillosos por los cuales él sabía que su tiempo había llegado. En el capítulo 4, él exhorta a la iglesia y exhorta a la conducta y motiva. Santiago menciona muchos aspectos de la fe, muchos aspectos de que debemos, aquellos que creemos en Cristo, controlarnos, examinar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y él habla en diferentes capítulos, en diferentes versículos, para que la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, prestemos atención. Y este capítulo 4 comienza con la exhortación de preguntar: ¿de dónde vienen las guerras? Los pleitos entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y ahí habla de la codicia y habla de muchas cosas, y una palabra bien fuerte que dice el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En aquel tiempo, la gente como que le parecía bien el evangelio, como que le parecía de manera muy cierta la historia de que Cristo había venido. El hijo de un carpintero se había manifestado al mundo como el Mesías, como el Emanuel, como el Dios con nosotros, para morir en la cruz del Calvario, ser sepultado y que al mismo tiempo había sido resucitado. Eso era el mensaje de la iglesia. Pero había muchos que quizás querían congraciarse con lo del mundo
y al mismo tiempo darse a conocer como cristianos. Por eso en este capítulo las palabras son exhortantes, son confrontativas para la gente que vivió en los tiempos de Santiago, como para la iglesia, para nosotros que vivimos en este tiempo. Y por eso hay otros versículos que podemos decir. En el versículo 13, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Esto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque a veces uno como creyente siempre hace planes con el mañana sin tomar en cuenta a Dios. Siempre hace su programa. Pero hoy entendemos que Dios es soberano, que Dios es el Todopoderoso y Él frenó la carrera del mundo. Él frenó los comercios, Él frenó los planes, Él frenó tantas cosas que se tenían programadas para hacerse en febrero, en marzo, en abril y mayo, y quién sabe, ¿verdad?, hasta cuándo va a llegar esto. Por eso Santiago dice, vamos a ver aquellos que dicen, bueno, para tal fecha yo voy a viajar, para tal fecha voy a hacer esto. Amados, creyentes y no creyentes, Dios nos ha dado una exhortación. ¿Por qué? Porque hemos contado con el día de mañana. Y el día de mañana, dice la Escritura, no es nuestro. No es nuestro. ¿Por qué? Porque el futuro, el mañana, solo le pertenece a Dios. Qué bueno es que Dios haya frenado todas las actividades. Pero lo más maravilloso no es que nos haya frenado y nos hayamos encerrado, ya sea por orden gubernamental, por precaución, por prevención. Repetimos, todo eso es bueno. Pero lo maravilloso es que podamos aprovechar nuestro tiempo, no solamente en ejercitar el cuerpo para disimular la aflicción, la fatiga, la tristeza, la soledad, sino que juntos invoquemos, juntos glorifiquemos a Dios. En este altar de predicación, en este altar improvisado, no tiene que ser solamente hoy, sino que el hábito nuestro sea cumplir siempre con los mandamientos de Dios. Id y predicad el evangelio a toda criatura, enseñando lo que hemos aprendido, lo que nos muestran las sagradas escrituras, de discipular, de enseñar, de que la única vida, el único gozo, la única felicidad está en el evangelio de Cristo. La ciencia, la cultura, todo lo tecnológico, todo lo admirable, todo se acaba. Hemos visto nosotros cómo se paró, cómo se detuvo, y lo importante es que podamos reflexionar. ¿Por qué? Porque en esta vida, por mucho que corramos, por mucho que lleguemos a tener, la Biblia dice en el siguiente versículo de Santiago que somos vulnerables, que somos pasajeros, que nuestra vida es como neblina, que somos como el ayer que ya pasó, como la flor del campo que hoy es y deja de ser. Que este tiempo traiga una reflexión y que traiga una conducta, un comportamiento de lo cual podamos agradar a Dios. Que en todos nuestros planes siempre digamos que sea Dios el que guíe mis pasos, que sea Dios el que guíe mi corazón, que sea Dios el que guíe mi mente, que sea Dios el que esté dirigiendo los días de mi vida. David exclama en su oración y dice, muéstrame los días, muéstrame el camino, muéstrame y guíame con tu mano poderosa hacia dónde tengo que ir. Iglesia del Señor, qué bueno es que estemos en casa. Qué bueno es que meditemos en la palabra de Dios, que caminemos
en nuestros pasillos, en nuestros pedacitos de habitación, con las manos levantadas. Esto ha impactado a muchas vidas. Esto ha impactado a muchos países. Esto ha hecho reflexionar a muchas personas. He visto videos de la policía de la República de Guatemala anunciando las verdades, trayendo al corazón y a la mente de la población versículos bíblicos, como también a las autoridades del Salvador. Qué maravilloso es que los países, las autoridades, ante esta amenaza de muerte, ante esta situación difícil que está viviendo, se pueda invocar el nombre del Señor. Que no solo vengan canciones de ánimo, ni palabras que motiven, sino que vengan palabras que nos hagan buscar a Dios, que nos hagan doblar nuestras rodillas y que nos mostremos esa humillación de reconocer a ese Dios poderoso, de lo cual en los capítulos posteriores Nabucodonosor mismo dice: el Dios de los dioses, el todopoderoso, que no hay Dios como el Dios de los dioses. Eso es lo que Dios espera. No caigamos en pánico. No imaginemos cosas y de esto qué va a pasar. Confiemos en Dios. Creamos en la palabra de Dios. Esto es no más una peste más. Todo lo que podamos oír y que pueda venir de la boca del hombre puede ayudar como también puede afligir. Puede sanar como también puede enfermar. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios que alienta, que fortalece, que bendice, que sana, que transforma, que convierte los corazones. Para todo el liderazgo de la Iglesia Cristiana Canaán, siempre no puedo decir palabras humanas, ni de filosofías huecas, ni de pensadores, sino de la palabra que inspiró al apóstol Pablo, estando en una prisión de Roma, cuando escribe una carta maravillosa a la iglesia de Filipos, con versículos impactantes, diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hay tantas porciones. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos. Glorifiquemos a Dios. Demos alabanza. Demos gloria. Porque este tiempo Dios nos fortalecerá. Dios nos bendecirá. Un amado hermano que lo conocimos, él estuvo congregándose con nosotros hace varios años y por motivos de trabajo, decisiones personales, decidió congregarse con otros siervos en otro ministerio. Y nos dieron el aviso de que había sido infestado con este virus. Y hemos estado orando, hemos estado pidiendo al Señor la fortaleza, la sanidad de su cuerpo. Y el día de ayer me llama y me dice: pastor, gracias por sus oraciones. Ya me declararon prácticamente sano. Dios obró en mi vida a pesar de la edad, a pesar de todo el impacto que he sufrido de este virus. Me siento fuerte, me siento sano, me siento agradecido con Dios y con mucho anhelo de dar testimonio de que Dios es poderoso para sanar a aquel que se siente enfermo, para fortalecer a aquel que se siente débil, para dar vida aún a los muertos, porque Él es Dios todopoderoso. Iglesia del Señor, no tenemos que caer en temor ni en pánico, porque Dios es nuestro Dios. Él bendijo a Nabucodonosor sin que Nabucodonosor le invocara. Al pensar cómo Dios se le reveló a Salomón en sueño, pues Salomón era descendiente de Abraham, era hijo amado del rey David, y Dios llegó a la habitación de Salomón y le mostró en sueño lo que él iba a hacer. Pues aquí hay un milagro, yo podría decir, más grande, más impresionante, en lo cual vemos que Nabucodonosor
era un rey impío, era un rey pagano, pero Dios, que es el Dios de los dioses, que es el Dios de la misericordia, que es el Dios del amor, Él llegó ahí a la habitación de Nabucodonosor y le mostró. Y vemos a Santiago revelándole Dios esta carta para motivarnos a nosotros, para animarnos, para que no hagamos planes en los afanes y en la carrera de la vida, sino conforme sea la voluntad de Dios. Por eso, cuando el Señor muestra la forma de orar a sus discípulos, cuando oréis, oraréis así. Antes recomendando no usar vanas repeticiones, no usar palabras para que los demás nos oigan, de justificarnos, sino: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, no como se hace en la tierra, sino como se hace en los cielos. Como se hace en los cielos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi familia, en todo, Señor, lo que yo pueda emprender. Que sea para tu gloria, que sea para tu alabanza, que si me vas a dar bendición, Señor, que sea para bendecir a los demás, que sea compartida para bendecir a todo aquel que necesita. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.